Amén. Bendiciones a todos. Eh, en lo que se venía hablando en estos días a la iglesia, el Señor me venía confirmando un poco de lo que tenía para compartir. Y hace un tiempo atrás el Señor me hablaba a través de un versículo en distintas circunstancias, dificultades, pruebas. Eh, el versículo es muy conocido, Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y me quedaba con, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eh, es a nosotros, sus hijos. Y mientras preparaba la prédica me acordaba de muchas situaciones en las que el Señor me traía este versículo. No solo me las traía cuando estaba pasando por pruebas, sino que también cuando yo me acordaba de esas pruebas y es como que en mi corazón venía cierto enojo o rencor por esas situaciones por las que pasaba. Y entonces buscaba ejemplos, ¿no?, en la Biblia, y si me acompañan a Éxodo 15:22. Es del pueblo de Israel cuando después de que cruzan el Mar Rojo y dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y mientras, cuando pensaba en esto, el Señor me mostraba mi corazón. Podía ver la actitud de este pueblo, ¿no?, al pasar por pruebas. El Señor mismo lo había llevado por este desierto, ¿no? Y Israel necesitaba este desierto porque el Señor mismo quería trabajar en sus vidas y lo ponía en mi vida, ¿no? Y entonces el Señor probaba sus corazones y me llamaba la atención el pueblo, ¿no? El Señor quería ver si a través de estas pruebas, de estas dificultades, cuál era la reacción de este pueblo, si lo buscaban o si se rendían, ¿no?, delante de él, pero podemos ver que la primera reacción de este pueblo es quejarse contra el Señor. Vemos en el versículo 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y esta actitud que muchas veces podemos tener en nuestro corazón cuando estamos pasando por distintas dificultades, lo primero que podemos hacer es quejarnos. Y el Señor me mostraba, ¿no?, esta actitud fea que podemos tener delante del Señor, ¿no?, que son cosas eh, que al Señor no le agradan. Y el pueblo murmura contra Moisés, una autoridad que había puesto el Señor. Eh, y si vemos en otros capítulos, por distintas pruebas que el Señor los hace pasar, este pueblo hace lo mismo, ¿no? Quejarse contra la autoridad
Y, y podemos ver que no solo se queja contra la autoridad, sino contra Dios mismo. Y, y qué feo, ¿no? Cuando tenemos esto en nuestro corazón. Y primeramente lo digo para mí porque el Señor me traía esta palabra a mí, ¿no? Y eh, me ponía a pensar, ¿no? Que muchas veces la murmuración contra los líderes del pueblo es una señal de que no estamos bien espiritualmente. Y cuando nos quejamos es porque dejamos de mirar al Señor y eso mismo nos hace ver todo lo negativo de lo demás, no solo de las autoridades, sino que aún también de nuestro propio hermano. Y es algo que contrista al Espíritu Santo. Si dejamos que esto siga pasando, siempre vamos a tener una vida llena de quejas. Y me ponía a pensar en lo que se venía hablando en estos días sobre la liviandad. ¿Hasta qué punto puedo yo llegar, dejar entrar estas cosas a mi corazón? Eh, Muchas veces quizás por fuera no murmuramos, no nos quejamos, pero sí en nuestros pensamientos. Y es algo que yo me ponía a pensar porque muchas veces podemos tener esa actitud de permitirnos dejar entrar estas quejas, estos pensamientos, por el solo hecho de que nadie nos ve o nadie se da cuenta, pero es como que no tenemos en cuenta que el Señor conoce todas las cosas. Y esto me llegaba a preguntarme a quién realmente quiero agradar, si a los hombres o al Señor. Y me hacía pensar, ¿no?, en una vida liviana, que es la que hace lo que quiere y vive como quiere. Eh, y en todo esto que el Señor traía, ¿no?, a mi vida, el pueblo de Israel, eh, me marcaba mucho esto, ¿no?, que en los momentos de prueba no podamos comportar como el Señor le agrada y aprendamos a caminar en el temor de Dios. Y esto, cuando nos sintamos que estamos en medio de pruebas, pensar que el Señor es el que está trabajando y que quiere sacar todas estas cosas que tenemos en nuestro corazón, que muchas veces a nuestros ojos es algo natural, es algo chiquito, pero es algo que arruina nuestra vida espiritual y que el Señor no quiere esto para nuestras vidas. El versículo 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y bueno, podemos ver acá el cuidado de Dios a pesar de este pueblo, ¿no? Dice, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. En uno de los comentarios que leía dice que estas 12 fuentes de aguas es para cada tribu. Y podemos ver muy bien que el Señor no se olvida de nosotros, a pesar de que en los momentos difíciles que podamos llegar a pasar y que a veces pensemos que el Señor no está, el Señor está en cada momento y lo que quiere es que confiemos en Él, y cada prueba es para que salgamos aprobados y no desaprobados. Quiere fortalecer nuestra fe en Él, nuestra confianza, y aún que maduremos espiritualmente. Y me hacía pensar mucho, ¿no?, estas cosas que muchas veces podemos llegar a dejar que estén en nuestro corazón y que vivamos livianamente. Podemos ver que el pueblo de Israel en todas las pruebas que pasaba, que el Señor los hacía pasar, ¿no? Lo único que hacían era quejarse o si no desviarse de sus mandamientos, porque
Podemos ver en otros capítulos que también se hacen otros dioses y, y la queja no lo llevó a ningún lado, solo a fracasar constantemente. Y el Señor, cada prueba que pone en nuestras vidas no es para nuestro mal, sino al contrario, Él quiere nuestro bien y que podamos verlo de esta manera, ¿no? Confiando en el Señor y cuando nos encontremos en estos momentos de pruebas que podamos confiar en el Señor y pensar que toda prueba es para nuestro bien y eh, para que aprendamos a caminar de su mano, ¿no? Y en Deuteronomio 8:2 y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y este versículo me hacía pensar mucho a lo primero, porque dice para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Eh, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que el Señor nos hace pasar por distintas pruebas para saber lo que hay en mi corazón, si Él conoce todas las cosas? Pero después buscaba la palabra probar y dice traer a luz, mostrar y dar a conocer. Y en la prueba el Señor nos hace ver el estado de nuestro propio corazón, algo que Él ya conoce. Y yo me preguntaba qué importancia tiene este conocimiento para mí. Y el Señor busca que seamos sus colaboradores en el proceso de transformación que Él lleva a nuestras vidas. Y cuando descubrimos estas actitudes que lo deshonran, podemos ver que cuánto necesitamos de este accionar en nuestro corazón. Necesitamos y reconocemos que queremos ser cambiados por el poder de su accionar. Y cuando vemos este proceso, entendemos que aunque es dolorosa su disciplina, es necesario para abrazar su voluntad. Y muchas veces en esos momentos de dificultad que podemos pasar, no lo entendemos, pero si miramos al Señor y si nos entregamos, el Señor nos muestra, ¿no? que solo nuestra confianza la podemos poner en Él, nuestra esperanza. Y a pesar de nuestras quejas, a pesar de que nos enojemos en estas situaciones que nos molestan, ¿no? El Señor manifiesta su amor, su misericordia a través de nuestras vidas y podemos entender, ¿no? que es el Señor que está trabajando en nuestro corazón y nos quiere moldear a su imagen. El Señor está interesado en moldearnos para que podamos ser usados, ¿no? Y en Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y pensaba en que podamos confiar en Él, podamos mirar más al Señor después de
de un tiempo el Señor nos va mostrando, ¿no?, toda la obra que Él hace en nuestro corazón y lo que Él quiere fortalecer nuestra fe en Él y que aprendamos a caminar en su temor. Él nos edifica perfeccionando la santidad en nuestras vidas, en el temor de Dios. Y que podamos, cuando nos presentemos, cuando nos encontremos en estas pruebas, que podamos decirle al Señor la angustia, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, pero sobre todo, Señor, sea hecha tu voluntad. Y me acordaba en el retiro de pastores, cuando se hablaba del árbol de acacia, uno de los pastores decía, ¿no?, que cada hachazo tiene su propósito y el Señor más que nada nos hace pasar por estas pruebas porque quiere santificarnos, ¿no? Su propósito es que seamos santos como Él es santo. Y quiero leer también Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Con esto pensaba que cuánto bien nos hace su disciplina. Muchas veces, no sé, que nos creemos, y primeramente hablo por mí, pero en cuanto a nuestro carácter, ¿no?, que muchas veces pensamos que podemos llevar el mundo por delante, pero hasta que viene el Señor con su disciplina y nos hace bajarnos, ¿no?, un poco del caballo en el que estamos subidos y nos hace entender que no somos nada sin Él y que cuánto bien nos hace su disciplina, que Él transforme en nuestro corazón, que Él moldee nuestro carácter, ¿no? Y, y me hacía pensar esto, ¿no?, que dejemos que las herramientas del Señor trabajen en nosotros. Esto es lo que se hablaba hoy en el culto, ¿no?, que decían una de las oraciones, se hablaba que el Señor nos libre, ¿no?, de que no le demos la libertad a que Él trabaje en nuestro corazón y, y que podamos confiar, que podamos mirar más al Señor y en estos momentos de pruebas que podamos vivirlos como a Él le agrada, no que seamos como el pueblo que cuando pasaba por estas pruebas lo único que hacía era desviarse de sus mandamientos, pero el Señor quiere lo mejor para nosotros y siempre está obrando a favor nuestro. Y el Señor nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Que podamos tener esto en cuenta siempre, ¿no? Que podamos confiar, que podamos dejar que el Señor fortalezca nuestra fe y sobre todo madurar espiritualmente, y que podamos, que no dejemos de mirar al Señor en estas cosas, ¿no? Eh, y bueno, entonces me hacía pensar esto, ¿no? Que el Señor me traía mucho este versículo que está en Romanos y que evitemos todo este enojo, todo este rencor que muchas veces podemos dejar que crezca en nuestro corazón, y eso mismo es lo que deja que entre la queja también. Pero el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas y el Señor está interesado en moldearnos a su imagen y, y que podamos
confiar, ¿no?, en el Señor, y sobre todo que podamos tener tranquilidad, que podamos tener la paz del Señor en momentos de estas pruebas que estemos pasando. Amén.